Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Este, Creo que ya aprendí en 15 minutos cómo grabar la pantalla. Entonces, no hay problema si se graba la sesión, ¿verdad? Los demás compañeros, bueno, supondré que el like es un sí. Entonces son 9:14. Vamos a empezar de una vez para terminar con esto medianamente temprano, ¿no? Más que nada porque primero tengo hueva. No es cierto. Bueno, sí, pero no es por eso. Y segundo, porque pues básicamente ganó en las votaciones que íbamos a ver control. Y pues, o sea, bueno, control digital, claramente. Y no sé qué tan bien estén ustedes en la materia de control. O sea, qué tal les vaya. Pues, que por lo menos dos de los que me respondieron a la pregunta, o creo que una vez me respondió uno, no me acuerdo del otro. Pues básicamente que van mal. O sea, no, que es peor que sus propósitos del 2020. Entonces, habrá que hacer un repaso antes de meternos con controladores digitales, porque si no saben control normal, el clásico, digámoslo así, menos nos vamos a poder meter a control digital, que es lo que más se ocupa, y nosotros pues, más vamos a estar ocupando. Así que, primero que nada, y antes de empezar con esto, ¿qué saben de control? ¿A qué les han enseñado? No se amontonen, por favor. Porque ahorita con sus compañeros del anterior grupo ya vimos controladores, o sea, ya vamos a empezar con el diseño de controladores, la sintonización de los mismos y puede que en 1 o 2 semanas empecemos también con control digital, pero se supondría que a ustedes no debería darles esa introducción porque no, porque ya lo vieron. Entonces, no sé desde qué clase irme con ustedes. Por ejemplo, esto que son tipos de sistemas, ¿ya lo vieron o no saben de qué hablo? Bueno, sí, porque tipos de sistemas se puede confundir con la respuesta, que es, por ejemplo, o sistemas de primer orden, segundo orden, o la respuesta que es sobreamortiguada, críticamente amortiguada, y todos esos. Entonces, esos son una cosa, y otra cosa son estos otros tipos de sistemas, que es lo de tipo cero, tipo uno, tipo 2, dependiendo los polos. Eso, ¿si lo vieron? O sea, si les doy un sistema, son capaces de decirme qué tipo de sistema es, este, según los polos que tiene y qué tipo de respuesta debería tener. Bueno, su error en estado estacionario, que se supone que por eso es que vemos los tipos de sistemas. Es que ese como de tipos de sistema, luego, entre comillas, no se suele utilizar tanto porque nos solemos aventar ya. Bueno, pues sabemos que el sistema es así, pues lo meto en Simulink, lo meto en MATLAB, donde sea, y ya ahí me da la respuesta. Sin embargo, cuando luego no tenemos esas herramientas, por ejemplo, para los exámenes, o es un sistema más complicado, nos conviene meternos en esos tipos de análisis. Que igual no es tan complejo, por así decirlo, es bastante fácil, pero sí es largo. Porque digo, pues esto es una clase completa que les di a sus compañeros del grupo pasado. Entonces, nos podemos ir por este tema, que es el inicio, digámoslo así,
o nos podemos saltar ya directamente a controladores. Pero eso depende, o bueno, no sé qué tan buena idea sea con respecto a lo que llevan de control ya ustedes, porque tampoco quiero repetirles temas. La idea es enseñarles cosas nuevas y que les puedan servir, no andar aquí repitiendo información a lo menso. Entonces, por ejemplo, de este error en estado estacionario, saben cómo calcularlo, saben qué es. Espérame tantito, me están hablando. No, no, nosotros no tenemos platos así tan bonitos. Y de hecho, los nuestros lo vamos a hacer como de plástico, eso no son nuestros. Con su comida de la niña y esto también. Deben ser de la cocina. Sí. Entonces, Pero gracias, ahorita. Con cuidado. Ya, disculpa. Este, bueno, entonces, el error está en estado estacionario, a por lo menos una persona le vio. Los demás, ok, ok. Sí, sí, sí. Que bueno, a mí no me gusta decirles de esta forma, porque luego revuelven, bueno, al menos a mí cuando me lo enseñaron sí me revolvía mucho, porque estoy acostumbrado a ver posición, velocidad y aceleración como un elemento mecánico. Pero sí, ajá. Pero según yo creo que les dicen así solamente porque, o sea, pues es una analogía, ¿ah? Es la velocidad y aceleración, o sea, por las derivadas dentro de ese mismo tipo de... Pero pues bueno, por lo menos sé que tú lo sabes. Entonces, los demás compañeros, sobre todo los que no han dicho nada hasta ahorita, no sé si sepan o no sepan, pues mira, vamos a meternos a controladores, pero considero que es el tema más divertido, por así decirlo, y no sé si ustedes ya lo han visto, o sea que ya les enseñaron lo que es los controladores básicos, P, el I, el D, cómo funciona cada uno, cómo es la respuesta de cada uno, por qué se combina con el P y el I, el P y D. Bueno, si no tienen o sea, si no tienen idea de lo que hablo, de los tipos de sistemas según... perdón, perdón. Ah, Shigeru Nichols. Ajá, ajá. Ok, nice, nice. Este, bueno, al menos sé que tú ya sabes control, si sabes esta parte de controladores. Porque pues lo que le muestra a su grupo vecino, digámoslo así, es básico. O sea, apenas entramos en los tipos de controladores. Digo, y le explicaste muy bien, qué bonito. Pues, básicamente esto es.
es la sincronización más básica, digámoslo así, de las constantes, pues. Pero, bueno, tú ya lo sabes. No sé si los demás compañeros también lo sepan. Ok, ok. ¿Y los demás compañeros? Porque ahorita solo estamos hablando dos, tal vez tres, porque hay un compañero que luego nos contesta, pero pues los demás no nos han dicho nada de nada. Ok, entonces, bueno, digamos que tres ya saben, por lo menos lo básico de control. Entonces, es algo bueno y algo malo para mí. Porque algo bueno, bueno, entonces significa que no me tengo que ir tan atrás y pues tienen buenas bases, digámoslo así. Entonces ya podemos meternos en los otros tipos de control. Y algo malo, porque esta clase que tenía controladores, pero pues eso mismo, las bases, porque es lo que le estuve enseñando al otro grupo. Entonces, no tengo nada tal vez como súper relevante, por así decirlo, que les pueda mostrar ahorita. Espera un tantito. Eh, Solo me preocupan los demás chavos. Creo que bueno, ahorita hablamos cuatro. Los demás no sé si nada más me dejaron de fondo y no están hablando. Bueno, no están escuchando, mejor dicho. Pues bueno, entonces, como dijeron en el grupo, el que cae otorga. Entonces vamos a suponer que también ya saben de control. Bueno, por lo menos esa parte está de control en la sintonización. Chale, entonces no sé qué vamos a ver ahorita. Porque el único problema es que en sí ayer estuve revisando el plan de estudios y nosotros ya acabamos. O sea, puede que no se vea tanto así y siento que no vimos tanto durante el semestre, pero ya demostramos la gran mayoría de lo que deberían saber. Entonces, no me queda realmente algo que les pueda enseñar a ustedes, más que para, no sé, algunas dudas sobre control, que es para lo que se suele utilizar, y ya. Ah, mándamelo. Bien, se los podría dar ahorita, digamos, medio fácil. Bueno, pues en general se los podría dar ahorita, pues. El problema es que no tengo el material para eso todavía, generado. O sea, les digo, como apenas vamos con la introducción, digámoslo así, en el grupo anterior, lo que tengo es lo básico de controladores ya preparado. Para lo demás de Sigrid Nichols, bueno, que son los sintonizadores, lo vamos a empezar a ver apenas el siguiente jueves. Bueno, este jueves, pues. Pero antes de que se me olvide, es verdad. Este jueves se supone que voy a tener examen de reposición con sus compañeros del otro grupo. Y a ustedes les pregunté si también querían examen de reposición, pero creo que nada más respondió uno o dos en la encuesta. Entonces, ¿necesitan hacer examen de reposición ustedes o nos vamos
derecho a las prácticas que nos faltan. No, es chin. Este, pues bueno, entonces para diseñarles también el examen de reposición a ustedes y pues aplicárselos el jueves. Igual que hicimos el segundo examen, pues va a ser por aquí, por Google Forms, perdón. Que es cierto, no sé si ya lo hicieron, pero recuerden que tienen que poner su nombre como asistencia. Hasta ahorita me acordé. Ah, sí. Va. Porque lo bueno o malo de que son poquitos es que pues sí medio los topo. Entonces, sé quién vino y quién no. Y pues al final del día les puede llegar a afectar ahorita. Y ahora imagínense un final aquí en clases en línea. No, no, va a ser horrible. Pero bueno, entonces igual podemos hacer el repaso de controladores. Y bueno, sería verlos desde lo básico, o sea, desde qué es un control P, qué es un control I, qué es un control D, cómo interactúan entre sí. Y la siguiente clase empezaríamos a ver sintonización bueno, con sus compañeros. Y de sintonización, con ustedes yo creo que ya saltaría a al control digital. Porque ya vieron respuesta en frecuencia. O sea, bueno, me refiero a diagramas de Bode, diagramas de fase y todo eso. Porque igual, si gustan, o si no les molesta, les puedo dar también una parte de eso para que vean, bueno, la importancia. Sobre todo, por ejemplo, el lugar geométrico de las raíces. No sé si lo han visto, pero también es bastante importante para saber qué ganancias utilizar en los controladores. Entonces, ¿les parece bien si nos vamos así? O sea, un repaso de control. Yo, lo único que me preocuparía, digámoslo así, es que pues les estaría enseñando cosas que en teoría ya saben o sería como repetirles nada más lo que ya están viendo. Es lo único que como que me causaría ruido o me preocuparía, porque pues sería de, ah, no mames, ¿para qué? Digo, por ejemplo, el Baruch ya se fue, entonces, si no les molesta, digamos, como que repitan, bueno, repita esos temas que en teoría se supone que ya deberían ver para irnos con buenas bases a control digital, nos vamos de esa manera. Entonces, ¿está bien? Para que empecemos de una vez. Y es que además control es tan bonito, bueno, por lo menos para mí como me gusta el control. Entonces, el que luego saber que están llevando una mala clase de control o que me digan, no, es que no me gustó porque como el profesor le explicó a la madre, sí me duele, sí me duele. Entonces, también espero que con ese repaso que vayamos, si odian el control, le agarran un poquito más de cariño, porque qué bonito es el control. Ya, me siento como su compañero de los fetiches raros, ¿no? Ven un amplificador operacional y dicen, ah, no mames. Bueno, entonces, ah, no mames. Bueno, está bien, le vamos a creer. Este, igual, digo, se supone, ya estoy grabando la clase ahorita. No sé qué tan bien vaya a salir. Es la primera vez que la estoy grabando desde mi computadora. Así que si todo sale bien, les voy a subir la clase. De igual forma, si no se escucha muy bien o falla en algún aspecto, se supone que un compañero suyo nos hace el favor y nos hizo el favor de grabar la clase de sus compañeros. Entonces, les paso el link y si tienen alguna duda, también pueden ver la clase de ellos. Entonces, si todos estamos de acuerdo, si todos estamos bien, vamos a empezar con esto de controladores. Si tienen alguna duda, una pregunta, pues saben que me pueden interrumpir, me pueden preguntar. Y entonces, empezamos con esto. Es pregunta. Seguido. Va. Sorry.
Bueno, entonces empezamos con controladores. Digo, algo que en teoría no debería ser desconocido para ustedes. Así que los que ya lo conocen, pues se pueden dormir un ratito. Los que no, pónganme atención porque nos vamos a divertir con esto. Ya vimos muchísimas cosas sobre las instrumentación, algunos transductores, se me fue la palabra, acondicionamiento de señales, etapas de potencia, todo eso, pero ¿para qué lo vimos? O bueno, se supone que ¿para qué lo ven ustedes? Para esta parte, para control, porque el control sin instrumentación no puede existir. Y la instrumentación sin el control no tiene propósito o está muy limitado. Entonces, aunque no me gusta tanto la instrumentación, la neta, van de la mano. Y realmente es un mundo bastante bonito también el de la instrumentación, pero luego es mucha matemática y me da hueva. Ahorita y no se los enseñé tan matemático a profundidad porque es bastante tedioso, pero si en algún momento se meten a los libros de instrumentación y todo eso, van a ver que es estadística pura y dura, estadística y probabilidad. Pero bueno, ¿y para qué nos metemos a esto? Para controlar cosas. Y para controlar cosas, primero hay que saber ciertos conceptos básicos. Que primero, ¿qué es el error? Que no sé por qué en grupos pasados, tanto en mi grupo cuando yo vi control como en el primer curso que di de esto, les costaba mucho entender lo que es el error. Eso simplemente es la diferencia entre la referencia, o sea, el punto al que nosotros queremos llegar, y la salida que estamos midiendo en este caso, que pues es una simple resta. Y creo que se supone estamos trabajando con errores durante toda la carrera. Entonces, el error es la referencia, la medida que digo, el valor que nosotros queremos medir, menos la medida que estamos midiendo realmente. Y el error en estado estacionario, que se supondría también ya deberían medio conocer por lo menos. Que pues básicamente es el error el valor del error, perdón, cuando el tiempo tiende a ser infinito para sistemas estables. Que eso sí, no sé si ya vieron estabilidad ustedes en sus clases de control, pero todo lo que están viendo y todo lo que van a ver conmigo es para sistemas estables. Cuando el sistema sea inestable, hay formas de volverlo estable, hay formas digamos, de trabajar con ellos, pero es mucho más complicado y ya es una teoría bastante diferente. Si de plano el sistema es inestable, es una teoría muy diferente. Pero el chiste, que se les clave en la memoria, todo esto que estamos viendo es para sistemas estables. Si el sistema es inestable, tenemos que cambiar la jugada. Y bueno, es el error cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, cuando le damos mucho tiempo al sistema para que se estabilice, ¿qué valor es el que da? Esto es hablando en tiempo, en frecuencia, se dice que es cuando el sistema, bueno, la frecuencia vale cero. ¿Por qué? Recordemos que la frecuencia es como una variación en los valores. Entonces, si el sistema bueno, está en estado estable, o sea, ya no hay variación, significa que la frecuencia es cero. Si la frecuencia no es cero, entonces significa que no es estable, o sea, se sigue oscilando, pues. Por eso es que en el dominio del tiempo está infinito, porque le damos el suficiente tiempo para que se estabilice. Y en dominio de la frecuencia es cero. Por eso se supone que ya no está oscilando ese valor. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta con esta parte? Igual si, como les había comentado, si no quieren abrir su micrófono, pueden reaccionar, mandar un mensaje por el chat o algo, o para que no haya ningún problema. Y bueno, entonces digo, supondré que no hay problema. El siguiente concepto es controlar. Bueno, es medir la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada para corregir o limitar la desviación respecto al valor deseado. O sea, básicamente es darle una señal al sistema, medir qué es lo que nos está dando y si es necesario hacer una corrección. Eso es controlar.
que al final del día eso es lo que no vamos a hacer nosotros, sino lo que van a hacer nuestros controladores por nosotros. De ahí, controlador es el dispositivo o algoritmo que a partir del error, que ya vimos que el error es la referencia menos el valor medido que tenemos, genera una señal según la ley de control para poder llevar al sistema al valor que nosotros deseamos, o bueno, al estado que queremos. Que hay que tener mucho cuidado con esa parte. No sé si ya les han explicado a profundidad qué es la ley de control. Que bueno, la ley de control puede ser cualquiera. ¿Saben ese concepto de ley de control? No te escucho. No. Ah, bueno, no. Igual si se me olvida que no puedo preguntarles así tan libremente como en presencial. Todavía no me acostumbro a dar las clases así en línea. Pero bueno, la ley de control, como este dice ahí el textito que les puse, es una regla matemática o algorítmica que define cómo el control genera la señal manipulada a partir de las señales disponibles, que normalmente va a ser el error. Ah, es decir, aquí hay como un pequeño cambio. Nosotros normalmente le ponemos como set point o señal de control al sistema. El sistema actúa y si funciona como queremos, lo dejamos así. Si no, lo cambiamos. Aquí ya no. Aquí lo que va a hacer ese cambio por nosotros es esta ley de control. Es una ecuación que según lo que nosotros le demos y cómo está respondiendo el sistema, va a calcular la salida necesaria para llevarla donde queremos. Y esta ley de control, perdón, va a ser básicamente la que nosotros queramos. Las más clásicas o básicas son la del control P, que es la de constante de proporcionalidad por el error, o la del PID, que ahí está más larguita, pero ahorita la vamos a explicar más a profundidad. Pero ley de control puede ser la que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo le quiero poner al microcontrolador el error +10, bueno, entonces según lo que yo le dé y la salida, va a seguir esa ley de control que le puse para pues, dar cierta salida o no. Que funcione la ley de control, que si nos lleve al valor que queramos, quién sabe. Eso sí. Pero de que puede ser la que nosotros queremos, puede ser la que nosotros querramos o nos inventamos. Entonces simplemente ley de control es una ecuación que nuestro controlador sigue para poder corregir ese error. Y ya nuestro trabajo como ingenieros será decidir qué ley de control es la mejor para cada caso. Que ya veremos después cómo hacer eso. Y ya que tenemos esos cuatro conceptos, ahora sí nos podemos meter directamente a los controladores. Que igual yo creo que me voy a ir un poquito rápido porque en teoría deberían saberlo o por lo menos verlo. Y si no, pues espero aclararles algunos conceptos que tengan por ahí perdidos. Primero, el proporcional genera una señal de control proporcional al error. Es decir, es básicamente el error hecho más grande. Es como exagerarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un error del 10%, si tenemos una constante de proporcionalidad, por ejemplo, de 5, una constante Kp, le voy a decir, una constante Kp de 5, entonces el error sería 50%, no 10. Entonces, el controlador ve, bueno, el proceso ve como si el error fuera mucho más grande de lo que realmente es. Entonces dice, no mames, es demasiado. Entonces genera una señal de control más grande para poder corregir ese error. O incluso al contrario, podemos hacer que esa constante haga el error más pequeño de lo que es para que el sistema actúe más bajo. Es raro que nosotros lleguemos a hacer eso. Normalmente lo que queremos hacer es que funcione más rápido, pero también se puede hacer dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces, una constante de proporcionalidad, bueno, el controlador proporcional, básicamente es una multiplicación. Es multiplicar, exagerar ese error para que el sistema actúe más rápido.
se podría decir como que entre comillas sobreactúe, pero no es tan correcto decirlo de esa forma. Y bueno, el Laplace es simplemente la constante Kp, es decir, no tiene unidades. Digo, no hay dinámica, es decir, no agrega ni polos ni ceros al sistema. O sea, es simplemente una constante que va a ser, que va a exagerar el error y se acabó. Bueno, adiós compañero González. ¿Alguna duda con esta parte? Ay, güey, ¿qué pasó? Bueno, ahora, ¿cómo se ve esta cosa? Ay, mi cámara está estorbando, a ver si nos afecta la grabación. Bueno, ¿cómo se ve este control? Básicamente cuando es uno, es como si el sistema pues no tuviera control, está actuando solito. Entonces, el error en el estado estacionario es constante y pues es, digamos, el que debería ser. Esta parte de por qué nos da 0.833, que es un, creo que 16% de error en estado estacionario, se los había dado a sus compañeros la clase pasada. En teoría se supondría que ustedes ya sabían cómo calcular este error para poder sacar la constante de proporcionalidad. Si no, pues me preguntan o pueden ver la clase de sus compañeros. Después se las mando. El chiste es que el sistema solito jamás va a llegar a la referencia. Siempre va a haber un error. Por cualquier razón, puede ser pérdida por fricción, por pérdidas en forma de calor, por algún mal diseño en el sistema, lo que sea, nunca va a llegar. Y menos pues, con una constante uno que es como si no hubiera no tuviéramos control. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos aumentar esta constante. Por ejemplo, si lo aumentamos a 100, ya, podemos ver que no solamente funciona en chinga, sino llega muy bien a la referencia y se mantiene ahí. ¿Por qué? Pues porque estamos exagerando el error. El error antes era del 16%. Ahorita si lo multiplicamos por 100, es del 160%. Entonces lo que hace el controlador es de, no mames, es mucho error. Entonces le mete una señal de control muy grande para poder corregirlo. Y pues ustedes pueden decir, no, pues ya quedó, ¿no? O sea, puede que hasta no sé, una constante de proporcionalidad, una cape, perdón, más pequeña y nos funciona correctamente y se acabó, ¿no? Pero no es tan así, no es tan bonito, porque entra el siguiente concepto, que es el esfuerzo de control. El esfuerzo de control es la señal de la salida del controlador que se aplica el elemento para, o sea, de corrección, puede ser cualquier actuador, para manipular la planta. O sea, es la variable manipulada. Que no sé si ya les habían comentado a ustedes la diferencia entre variable a controlar y variable controlada. Que ese variable a controlar es el valor que, bueno, la característica física de nuestro sistema que queremos manipular, o sea, que queremos que llegue a un estado el que nosotros queremos. Y la variable controlada o manipulada es la variable que vamos a cambiar nosotros para que esa variable a controlar alcance el valor que queremos. No, no espero que bueno, si les hayan explicado más a profundidad. Si no, bueno, pues se los explico ahorita. De hecho, sí se entiende la diferencia entre una y otra. Sí, ok, va. Entonces, la unidad de la variable manipulada puede ser cualquier tipo, desde voltaje, corriente. El porcentaje de apertura es de alguna electroválvula, o pues una válvula normal, torque, etcétera. También puede ser temperatura, fuerza, altura, energía, capacitancia, inductancia, lo que ustedes quieran. Bueno, más bien lo que ustedes necesiten o tengan a la mano. Y bueno, el Laplace normalmente se representa solamente como UDS o pues la transformada de Laplace, que es UDT. Ahora, ¿qué es lo importante con esto? Si ven la salida del controlador proporcional, está más que bien, súper bonita
Y pasemos a un ejemplo. Normalmente yo suelo utilizar ejemplos eléctricos o electrónicos porque son los más como sencillos de explicar y de entender. Supongamos que este sistema queremos que llegue a 1 volt. Entonces con estos KP100 llega a 1 volt. Sin embargo, nuestro actuador o controlador necesita generar una señal de 100 volts para que llegue sin problema. Y lo peor ya no solamente es el valor de voltaje que necesitamos, sino el tiempo en el que lo genera. Eso, si se dan cuenta, es básicamente un impulso. O sea, es algo que para generarlo es prácticamente imposible o no se puede generar por sí solo. Y ahora, es un impulso de 100 volts. Como que no creo que nuestra SP32, que solamente aguanta 3.3, sea capaz de darnos ese impulso. Entonces, estas son las limitaciones del control proporcional. Puede llegar a funcionar muy bien, muy bonito, es muy sencillo. Que yo creo que ya se los mostraron en su clase de control. Un control proporcional es básicamente un amplificador no inversor. Esto de control para pasarlo físicamente es puro amplificador operacional. Por eso es que quería darles como el repaso de amplificadores y las etapas de potencia, porque son el pan de cada día o por lo menos de lo más básico para control. Entonces, bueno, esperamos que no haya dudas. Y esto es para un sistema de primer orden. Vámonos con un ejemplo de orden mayor. Digamos, control solito, pues funciona medianamente bien, pero primero es sumamente lento. Tarda 100 segundos o hasta más y ni siquiera ha llegado a la referencia todavía. Primero y segundo, se necesita otra vez ese pico de voltaje y luego la señal va a ir bajando poco a poco. Ah, ¿por qué va bajando la señal de control? Al momento de que se inicia, se dice que el error es máximo. O sea, como nuestro valor está en 1 y el valor que tiene nuestro sistema es 0, el error es del 100%. Entonces, sin importar, a menos de que no sea 0, sin importar el valor de la constante Kp, el error está en su punto más alto. Por eso genera ese pico de voltaje, porque el sistema rápidamente quiere compensarlo. Entonces, genera ese pico y al momento de que ya está en ese valor, la señal de control empieza a bajar poco a poco porque el error también empieza a bajar. El punto en el que la señal de control se vuelve cero, o pues básicamente o prácticamente cero, porque pues como ya está en el valor, pues ya no, el control proporcional ya no manda ninguna señal. Ahora, ¿qué es lo malo con esto? Que como ya no manda ninguna señal, el control pues deja de actuar. Como deja de actuar, el sistema empieza a desestabilizarse otra vez. Es decir, se va de la referencia. Entonces, cuando se va de la referencia, aumenta el error otra vez. Entonces, vuelve a haber una señal de control, llega al punto en el que debería, el control deja de actuar y baja otra vez. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que significa esto? Que el sistema con puramente controlador proporcional jamás va a llegar al valor de la referencia. Siempre que llegue, por X o Y razón, el controlador deja de actuar, baja de la referencia, luego se vuelve a activar, luego se desactiva, se activa, se desactiva y así sucesivamente. ¿Se entiende por qué esta parte? O sea, ¿alcanza a ver por qué? O más bien, o sea, ¿les explicaron esta parte en su clase? Bueno, digo, por eso me enoja, porque digo, son cosas que yo considero como básicos y que lo hacen como un poquito más interesante empezar a ver desde a fondo cómo funciona de esta forma y no se los enseñan. Pero bueno, este,
Eso es lo importante, digamos, del control proporcional. O sea, lo único que hace es multiplicar al error. Entonces, cuando el error se vuelve cero, el controlador ya no funciona, ya no existe. Porque, pues digo, cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Entonces, sin importar la constante K que le pongamos, a la salida es cero. Entonces ya no hay control. Entonces el sistema baja, el error pues crece un poquito, vuelve a estabilizarlo y se repite completamente. Eh, Cuando le aumentamos, por ejemplo, un poquito a la constante de control, vamos a ponerla a la constante K, perdón, lo ponemos en 10. Bueno, ya podemos ver que ya no solamente actúa un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque ya está exagerando el error. Volvemos al mismo ejemplo, si el error era del 10%, ahora el sistema cree que el error es del 100%. Entonces es demasiado, entonces aumenta la señal de control. Y eso se puede ver pues directamente en la gráfica de señal de control. En el anterior, el pico, si mal no me equivoco, era de 1 nada más, ajá, de 1, y aquí el pico es de 10. Entonces, si volvemos a la misma analogía de voltajes, para poder alcanzar en unos 12 segundos, sin ningún problema, 1 volt, nuestro sistema de control debe ser capaz de generar 10 volts en un tiempo mínimo. Vemos, es algo imposible, algo que no se puede realizar. Otro ejemplo en el que podríamos verlo tal vez un poquito mejor es con un sistema ya de segundo orden. Y bueno, ya aquí nos metemos con tiempo pico, el valor pico, el tiempo de oscilaciones, bla, bla, bla. Que eso se supone que deberíamos haberlo visto en modelado de sistemas, si mal no me equivoco. Bueno, sabemos que este tipo de sistemas ya viene con todos esos parámetros demás. Entonces, ¿cómo se ve aquí solito? Pues de hecho, hasta se dan cuenta actúa un poquito peor cuando, digamos, no tiene control, porque la ganancia es de 1. Entonces, oscila y se estabiliza en cierto valor, que es más o menos como 0.5, o sea, a la mitad. Entonces, vamos a meterle un empujoncito y le ponemos una constante de 10. Sin embargo, la constante de 10 ni siquiera nos alcanza para llegar al valor. Nos da un pico bastante grande de punto que les gusta como 0.58, no sé. Y peor tantito, la señal de control debe no solamente generar un pico de 10 volts, sino también un pico de menos 5 y cacho volts. O sea, para este tipo de controlador necesitamos, bueno, para este tipo de sistemas que son de segundo orden y son los más comunes, necesitamos una fuente simétrica. Y no solo una fuente simétrica, sino una, bueno, este de 10 volts, tal vez no es tan grande, pero pues sí por lo menos un cargador de 5 volts no nos va a alcanzar. Y pues bueno, que sea capaz de darnos ese voltaje a esa velocidad, o sea, con esas oscilaciones. Y ahora si le ponemos el valor de constante que le habíamos puesto antes de 100, peor tantito. O sea, el sistema oscila hasta 1.8, oscila un montón. Y si se dan cuenta, primero, no llega al valor de referencia. Y segundo, se la pasa oscilando en ese valor. Creo que aquí es donde se alcanza a ver mejor lo que les comentaba de que se activa y se desactiva el controlador. Porque al momento de que llega a la referencia, el valor es cero. El controlador es el error por la constante. Entonces, al momento de multiplicar por cero, la salida es cero. Entonces, no hay control. Como no hay control, el sistema tiende a volver a, digamos, a su comportamiento oscilatorio que tenía. Entonces baja el valor. Como baja el valor, el error empieza a incrementar. Como incrementa, se multiplica, no sé, 0.5 por la constante de proporcionalidad. Entonces vuelve a actuar el control, lo corrige y luego vuelve el control a cero otra vez. Y así, se la pasa oscilando. Entonces, las implicaciones con esto, nunca llegamos al valor final deseado y llega un momento en el que empieza a oscilar el propio controlador. Y ahora, peor tantito, la señal de control, nuestro actuador, no, perdón, nuestra fuente, debe ser, aparte de simétrica otra vez,
debe ser capaz de darnos un pico de 100 volts y un pico como de -80. O sea, y para colmo, apenas si llegamos a la referencia con esa fuente enorme que necesitamos, apenas si llegamos a la referencia y tenemos una señal toda horrible. Entonces, si se dan cuenta, no vale mucho la pena. O bueno, más bien, no se suele trabajar para eso, por eso mismo. Entonces, ¿por qué suceden estos picos? Ya se los había comentado. Un cambio de referencia es un tipo escalón, es decir, genera un error inicial muy grande. Es decir, si nuestro sistema queremos que llegue a 1 y está en 0, pues el error ahí en ese momento es máximo. Por eso genera una señal muy grande. ¿No? El P puro bueno, el controlador responde según el error. Entonces, si K es alto, el error va a ser todavía más alto. Entonces, por eso genera un pico aún más grande. Y la planta, como todavía no inicia, entonces tiene como cierta inercia, digámoslo así. Entonces, el controlador no solamente debe mantener ese valor, sino al inicio de toda la operación, vencer esa propia inercia para que pueda empezar a funcionar. Entonces, pobrecito del controlador proporcional, le toca hacer un montón de chamba al inicio, el solito. Pues, ventajas y desventajas de este tipo de control. Primero, pues es muy sencillo. Como les digo, básicamente un control proporcional es un amplificador operacional no inversor. Eh, Para básicamente nada más necesitaríamos dos configuraciones. El restador, que es para restar el set point o el valor de referencia que queramos, y la salida del sistema. Y un amplificador no inversor para amplificar esa señal de error. Y se acabó. O sea, realmente no es, bueno, con respecto a los demás, realmente no es tan complicado. Y en ciertos momentos puede llegar a atenuar las perturbaciones. Estas perturbaciones se pueden disminuir según el factor que les puse ahí, pero luego no es tan beneficioso hacerlo de esta forma. Para eso mejor le metemos un filtro u otro tipo de control. Y desventajas, no elimina el error en estado estacionario o lo que se conoce como offset en plantas sin integrador. Se supone que, bueno, saben lo que es el integrador, al menos aquí hablando en control, lo que es el 1/S, el integrador puro y cómo se ve un sistema con integrador. ¿Sí lo han visto? Ah, ok. Entonces, en plantas que no tienen integrador por sí mismo, este, pues no elimina el error en estado estacionario y puede llegar a reducirlo, pero o nos mete más ruido o nos desestabiliza el sistema y realmente jamás llega. Y puede producir oscilaciones de transición, sobre todo porque pues la respuesta a P suele ser muy rápida. Entonces, pues, como ven en la gráfica, genera oscilaciones muy grandes. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Este, ¿Cómo vamos? Si son temas que, o bueno, por lo menos lo han visto de una forma como diferente, o ya se lo sabían muy chingón ustedes. Ah, muchas gracias. Los demás, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Sí estamos viendo por lo menos cosas que no habían visto de una forma diferente. Porque les digo, lo que no quiero es repetir cosas que entre comillas ya deberían saber. O sea, para que no lo vean como algo aburrido.
Bueno, entonces espero que a la gente que está empezando a tener un poquito de odio por el control ya no lo tenga tanto, porque está bien bonito, ¿no? Entonces, si no tienen duda, pregunta, vamos a continuar. ¿Le seguimos? Entonces, ya vimos el control proporcional. Vamos con el control integral. El integral es básicamente un tipo de controlador que nos da una señal según a la suma de los errores. Es decir, recordemos que al final del día, una integral, bueno, puede que si un matemático me escucha o alguien de ciencias me escucha decir esta mamada, me va a mandar a chingar a mi madre, pero una integral en pocas palabras es básicamente una sumatoria. Una suma más compleja que la manejamos de una u otra manera para que nos dé cierta información, pero al final del día una integral es una suma, nada más. Y esto es lo que nos da este controlador. ¿Qué es lo que estamos sumando? El error. Nos da una señal de control en proporción a esa sumatoria del error. Por ejemplo, si el error fue de 10% y luego 5%, entonces se suma y nos da 15%. Entonces nos da una señal proporcional a ese 15% del error y la constante que elijamos. Luego, si al siguiente segundo el error ahora es, no sé, 15%, entonces es 30. Entonces ahora nos da un valor del 30% multiplicado por la constante del error. O sea, es decir, es como si esta parte integral le diera como cierta memoria, por así decirlo, al sistema. El control proporcional es, digamos, el presente, ve el error que hay ahorita y en base a ese error nos da una señal. Este control integral ve lo que pasó ahorita y lo que pasó antes y en base a eso nos da una señal. Digo, es como si entre comillas tuviera memoria el sistema. ¿Verdad? En Laplace se ve de esa forma, ese es un integrador y buscar una constante de proporcionalidad que nos da, hace que este controlador sea más grande o más fuerte, básicamente. Ahorita vamos a ver más a detalle qué es. El punto es que la idea clave de todo este controlador es que si se deriva, la derivada de la entrada con respecto al tiempo es el error con respecto a acá. Es decir, entre comillas es como una derivada, pero aquí lo estamos tratando como sumatoria. Ay, no sé si me expliqué en esta parte. Pero quédense con que el control integral es básicamente una suma del error multiplicado por una constante. Se acabó. La diferencia además con el control proporcional es que el control proporcional nos da, por así decirlo, una salida del tipo escalón. Es decir, de un valor a otro. Este control integral nos da una salida de tipo rampa. Entonces hace que el sistema empiece y actúe un poquito más tranquilo, por así decirlo. Y pues está pendiente que la derivada de la entrada con respecto al tiempo va a variar según el error que tengamos y la constante que nosotros le metamos. Ahora, ¿cómo se ve esto? Primero, pues en Simulink se ve de esa forma. Y como les comentaba, se suele decir que ese controlador recuerda lo que ha pasado. Porque pues va sumando y sumando y sumando el error. Y gracias a esto es que ahora sí puede llegar a la referencia. ¿Y cuál es la diferencia con la integral y la proporción? Que este controlador, tanto para bien como para mal, jamás se desactiva. Es decir, si el control proporcional llegaba a un punto en el que era cero, entonces pues básicamente la salida es cero, ya no hace nada. Cuando el error cambia y incrementa aunque sea un poquito, ya hay otras líneas de error. Aquí no. Aquí suma y suma y suma y suma y pues no hay nada que le quite ese valor. Entonces siempre va a mantener esa salida. Que se alcanza a ver en la gráfica. Va a ir sumando, sumando, sumando los errores. Espérame tantito.
Mande. Por favor, ¿Qué si pasó? llega a venir el albañil, no tiene que venir. Ya, dice que tiene herramientas ya, o tiene cualquier cosita, dile que no tiene. Ya, pues sí, ya no ha venido. Pero si viene, no tiene que decir que pase por una herramienta que tengo. Sí, está bien, ahorita. Ok, abuelito, sí. Que no tiene nada ya. Sí, está bien. Y además dice, cuando sea mi abuelito, venga, cuando no. Ok, Ya no ha venido. Ok, abuelito. Por gracias. favor. Bueno, disculpa. Entonces, les digo, va sumando el error. Entonces, no hay nada que le reste, por así decirlo. Por tanto, si el error fue, no sé, del 10%, luego el error fue del 5%, luego del 1%, el error total es del 16%. Entonces, se va a mantener ahí. Cuando llegue a un punto en el que el error sea cero, va a seguir actuando, pero la sumatoria va a ser de 0 más 0 más 0, o sea, va a ser 16 más 0 más 0 más 0, o sea, se va a mantener ese valor del 16% pues, a lo largo de todo el sistema. Por eso es que este controlador sigue actuando y nos sirve muy bien para mantener la señal ahí. Ya en algún momento que el controlador, bueno, el sistema llegue a cambiar, ahí es cuando le va a sumar otra vez al controlador. Y pues eh, esa suma del error que hubo en ese momento más el pasado nos va a ayudar a compensar esa, digamos, esa falla que hay ahí. Es el integral realmente solito, digámoslo así, puede llegar a funcionar bastante bien si se dan cuenta. Les digo que pues, al final es solamente una suma. Pues al final del día eso es lo que es una integral. Sin embargo, pues bueno, no es como tan rápido, por así decirlo. Si se dan cuenta, se estabiliza como hasta en 10 segundos. Porque aquí no sé si se alcanza a ver. Aquí tiene como unas pequeñas oscilaciones todavía. Está oscilando, oscilando. Hasta más o menos por aquí, un poquito antes. Ya no hay oscilaciones. O prácticamente ya no son perceptibles. Que es pues a partir de unos 10-12 segundos. Es decir, el sistema es lento realmente. ¿Cómo aumentamos la velocidad del sistema? Pues aumentando la constante de K. Pero, ¿qué pasa si aumentamos la constante K? Pues se nos desestabiliza todo. ¿Por qué? El control integral lo que hace es agregar un polo en el origen del sistema. La constante K no nos afecta en la posición de ese polo, simplemente nos la agrega y hace qué tanto afecta al sistema, nada más. Ahora, el problema con esto es que aumenta el riesgo de oscilación. Si se dan cuenta, en el control proporcional le podíamos meter hasta 10 o 100 si ustedes querían, y entre comillas no había ningún problema. Nos generaba una señal de control, es imposible de generar, pero funcionaba bien. Aquí, simplemente con aumentarlo a 2 ya, ya nos desestabilizó el sistema. Y no solamente hay nuevamente oscilaciones y picos medianamente altos, sino a partir de eso digo, 20 segundos en el que se supone que con K igual a 1 ya estaba estable, aquí sigue oscilando y muy probablemente va a estar oscilando hasta el infinito. ¿Por qué? Porque el error se va a seguir sumando y sumando y sumando. Entonces cuando el sistema llegue a cierto valor, no sé, va a sumar 2% de error. Luego va a actuar de cierta forma, va a bajar, va a llegar por debajo de la referencia y otra vez, por ejemplo, va a ser 2%. Entonces aquí es el error, saben que no tiene signo, entonces va a estar sumando 2 y luego suma 2 y luego suma 2 y luego suma 2 y así se mantiene hasta el infinito. Jamás va a llegar al valor de referencia. Como jamás va a llegar al valor de referencia, siempre va a sumar error y como siempre va a estar sumando, el controlador se va a hacer todavía más grande. Ahora, si lo disminuimos, por ejemplo, un poquito, aquí ya podemos alcanzar a ver que funciona un poco mejor. Tanto el sistema actúa más relajado, como también la propia señal de control se relaja. Ya es
Digamos, va subiendo de poco a poquito hasta el valor máximo de 1. Así se dan cuenta, ya nos genera una señal mucho mejor, o sea, que es con la que sí podemos trabajar. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Se empieza a estabilizar hasta dentro de 12 segundos. Que para cualquier tipo de sistema, sobre todo uno que sea como de precisión, es demasiado lento. Es como si fuera años para el sistema. Entonces, por eso el integral tampoco se suele ocupar solo. Entonces, pequeño resumen, ventajas y desventajas. Las ventajas: elimina el error en estado estacionario para entradas tipo escalón cuando la planta no integra por sí mismo. Es decir, que no tenga algún integrador puro o pues en general que no tenga integrador, cualquier planta. Y el segundo, mantiene una salida de control distinta de cero, aun cuando el error en un momento determinado sea cero. Ya les había dicho, como los errores se suman y se suman y se suman, el controlador jamás va a dejar de actuar. Entonces, como jamás deja de actuar, siempre mantiene esa salida. Desventajas: tiende a introducir oscilaciones en el sistema, y si lo combinamos con un control P, nos suele alentar al sistema. Es decir, por lo menos lo ayuda a llegar al estado estacionario, digo, a la referencia, pero lo hace más lento. Y segundo, es susceptible al wind up, que es, bueno, básicamente es la acumulación del integrador. ¿Por qué o qué pasa con esta parte? ¿Qué es esto? Les había comentado que la integral es una suma, va a estar sumando y sumando y sumando el error. Entonces puede que llegue a algún punto en el que se quede oscilando, y entonces va a sumar, no sé, 2 y 2 y 2 y 2 del error, hasta que, por ejemplo, la señal de control tenga que ser 1000 volts, por dar un ejemplo, o hasta más. Que pues ya vimos que sí es posible. En las simulaciones vimos que sí nos puede llegar a pedir una señal de ese valor. Ahora, físicamente puede ser que nuestros transistores se saturen y ya no nos sirvan para amplificar. Los amplificadores operacionales también saturan, ya no llegan a amplificar. O peor tantito, cualquiera de los dos sistemas o cualquier otro sistema se nos quema. Porque pues al momento de que va sumando más error, la señal de control se vuelve más grande. Al momento de que la señal de control se vuelve más grande, a nuestro sistema de control físico le pide más. Y como le pide más, pues va a llegar a un punto en el que no va a poder. Y pues, chafea. Pero eso es, por eso es la desventaja, digámoslo así, del integral. Porque pues jamás se va a detener y en peores casos nunca va a parar de crecer. ¿Alguna duda o alguna pregunta con esta parte? Bueno, como ven, realmente no todo es color de rosa. Y espero que si se les llegaron a explicar esos controladores, puedan ver como una forma diferente de cómo actúan, y ya verlo más como, o bueno, poder visualizar mejor cómo es que funciona cada uno, para saber en qué momentos utilizar unos y en qué momentos utilizar otros. Entonces, si no tienen dudas, vamos a continuar con el siguiente controlador, que es el derivativo. ¿No? La acción derivativa genera una salida proporcional a la rapidez, es decir, al cambio que hay en el error. Es decir, básicamente es una derivada, y recordemos que la derivada, le pesa a quien le pesa, es una resta. O sea, no hay más. La derivada es una resta entre el valor presente y el valor anterior que hubo, básicamente. Y bueno, multiplicado por una constante que en este caso la vamos a llamar como KD. Y en Laplace es la constante KD por S. O sea, es lo bueno de trabajar en Laplace o en frecuencia, porque nos simplifica muchísimo los cálculos. Ahora, estos controladores nunca se usan solos, y ya veremos por qué.
y siempre se utilizan o junto con un control P o con un control I. Ahí le puse D por accidente, debería decirlo ahí. ¿No? Siempre se utiliza en conjunto con otros. Ahorita vamos a ver por qué. Y se suele decir que este controlador, entre comillas, ve el futuro. Porque al final del día la derivada es como la tendencia. O sea, todos estamos acostumbrados a verla como la pendiente, al punto de la curva, no sé qué. Pero o sea, ahí básicamente, al saber cómo se comportó, entre comillas, antes y ahorita, más o menos puedes saber a qué tiende a comportarse después. Entonces, según a esa tendencia del error, nos va a mandar una señal de control. Ahora, ¿cómo se ve esto? No, como les comento, el control derivativo reacciona a un cambio en el error. No le interesa si el error es muy grande o es muy chico o si aumenta. Bueno, sí le interesa si aumenta o si disminuye, pero no le interesa un valor en concreto, por así decirlo. Es decir, que si el error es constante, o sea, no cambia, la derivada va a ser cero. Por tanto, no va a haber acción de control para compensar la salida. Es decir, cuando inicia el control, cuando inicia el sistema, el error es máximo. Es decir, es, digamos, del 100%, por dar un ejemplo. Entonces, de ahí va a ir el controlador, digamos, se va a activar y después va a ir bajando el error. Va a ir bajando, va a ir bajando. Y cuando llega, digamos, a cierto punto, no hay control que lo compense. Porque, digo, como vemos en la gráfica, vuelve otra vez a cero. Nuestro sistema quiere que llegue a uno, pero está en cero. ¿Cuánto es el error ahí? Pues 100%, o sea, es el máximo. Y se mantiene en ese 100%. Entonces, no importa si el error es 5%, 10%, 20%, 100%, no hay un cambio en el mismo. Se está manteniendo igual. Entonces, como se está manteniendo igual, el controlador es cero. Entonces, el derivativo nos puede ayudar mucho para compensar ciertas partes, pero por sí solo, básicamente no hace nada. ¿Sí me explico esta parte? Digo, por lo mismo de que solito no puede hacer nada, es que digo, porque reacciona a los cambios, no hay como mucho más que podamos analizar, porque es nada más como si fuera un impulso y luego se va relajando y se acabó. Entonces, digo, las ventajas de utilizarlo es que pues, anticipa la tendencia del error, es decir, que pueda incrementar el amortiguamiento, pero como sabe cómo, entre comillas, sabe cómo va a funcionar, puede hacer que el error, digamos, la señal de control tan grande que sea, la ajusta, por así decirlo, o la regla para que no sea tan grande y nos lleve justo al valor que nosotros queremos. Entonces, nos disminuye las oscilaciones que pueden haber en el control P y en el control I. Pero pues desventajas, no se puede usar solo, porque si el error llega a ser constante, la salida es cero. Pues si es cero, no hay control. Y segundo, es sensible al ruido de alta frecuencia, porque como les había comentado, este control reacciona a cambios. Entonces, en alta frecuencia, pues los cambios son muy rápidos de un punto a otro. Entonces, el control va a detectar esos cambios y los va a amplificar, básicamente. Siguiente es que tiene una patada al set point, o sea, es decir, ese pico que hay al inicio y de ahí se empieza a relajar. O sea, no, nada más nos mete como ese pequeño impulso, entre comillas pequeño, ese impulso al inicio y ya, o sea, básicamente como que llega, quema el sistema y se va, nada más. Y por último, puede amplificar el error. Al final del día, el error suelen ser valores aleatorios que vienen por fuera y pues el más común es de alta frecuencia. Igualmente, aunque sea de baja frecuencia, siguen habiendo cambios en el valor.
y como hay cambios en el valor, el controlador los va a detectar y los va a amplificar. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta con esa parte? Entonces, ¿qué tal? Si van, así estoy logrando que capten la idea, ya hayan visto algo similar o no lo habían visto diferente. Gracias. ¿Algún comentario, duda, sugerencia, queja? Entonces, si les pido diseñar un control, ¿sí saben cómo hacerlo ahorita? ¿A poco sí? A ver, podemos hacer uno. Pero no, no, no. Entonces, si no hay dudas, vamos bien. Vamos con el siguiente, es que ya no es cosa del otro mundo, porque ya nada más son combinaciones de los demás controladores. Que va, el control PI es la combinación del control proporcional y el control integral. La ley de control es básicamente la suma entre la ley de control del control proporcional y del control integral. Al momento de sumar estos dos, lo que nos hace es que el control proporcional nos da como un pequeño salto, un empujón grande para que digamos, la salida llegue a la referencia, y el control I nos da como una rampa, es decir, hace que nuestro sistema sea un poquito más relajado, por así decirlo. Y igualmente que las propiedades del control I puro, como va sumando el error, nos permite llegar al offset sin ningún problema. Y al final del día, el control proporcional, cuando llegue al offset, al valor de referencia, como el error va a ser cero, en ese momento el control proporcional ya no va a estar funcionando, o sea, va a estar en cero, porque pues repetimos, el control proporcional es la constante por el error. Si el error es cero, pues la salida es cero. Y el control integral, como va sumando el error, y ahora va a estar sumando 0 más 0 más 0, porque el error es 0, va a mantener esa salida. O sea, es como combinar, entre comillas, lo mejor de ambos sistemas. ¿Cómo se ve el control de esta forma? Es así. Si se dan cuenta, otra vez volvemos a lo mismo. Es básicamente puro amplificador operacional. A la salida podemos tener un amplificador restador que nos reste el set point o la entrada que nosotros queremos con la señal de la salida. Eso que sale se va en paralelo a un amplificador no inversor para el control proporcional, y a la vez podemos poner un amplificador no inversor para modificar la ganancia, que sería la ganancia KI, y de ahí a un integrador. Y en la salida de ambas etapas a un sumador, o sea, en un amplificador sumador, que va a ir a nuestra etapa de potencia o lo que necesitemos para que entre a nuestra salida, a nuestro sistema. Por eso es que quería como hacer énfasis en los amplificadores operacionales al inicio, porque el control, al menos el control analógico, es básicamente eso, puro amplificador operacional en cascada. Que pues algo bueno para los que nos gusta alambrar, nos gusta pues hacer el control de ese tipo, y pues algo malo para los que no, porque la neta sí es mucho alambrado. Pero si no nos queda claro esta parte de cómo funcionan los controladores, qué es lo que hacen cada uno, no nos podemos meter a control digital. Bueno, sí, pero no lo considero tan correcto, como que hay algunos términos que no alcanzamos a ver. Entonces, digo, gráficamente, ¿cómo se ve esto? Digo, al menos con una constante para cada uno de uno. Es decir, el control proporcional apenas si nos agrega algo, y el control integral actúa relajado, digámoslo así, o sea, solito. Es básicamente como combinar la salida del control proporcional con
llegando al offset, que es la salida del controlador integral. Ahí se dan cuenta, está muy bien, bastante bonito. Sin embargo, volvemos a lo mismo, está muy lento. Tarda 10 segundos, digamos que 12 segundos en llegar al valor deseado. Y normalmente, por lo menos, por ejemplo, en circuitos, como que 10 segundos es demasiado. Imagínense un capacitor cargándose en 10 segundos. ¿No? El rizado que vamos a tener ahí en nuestra fuente de alimentación, no, hombre, va a ser horrible. Entonces, hay que acelerarlo. ¿Cómo lo aceleramos? Aumentando las constantes. Pero, ¿cuál es el problema de las constantes? Si lo metemos muy grande, el controlador integral hace que nuestro sistema empiece a oscilar. Y de ahí nuestro controlador proporcional hace que esas oscilaciones sean todavía más grandes. ¿Ya? El desmadre de uno hace más grande el desmadre de otro. ¿Ya? Los dos juntos funcionan bastante bien, hacen un gran equipo, pero en cuanto uno de los dos se desestabiliza al otro. ¿No? De hecho, y si se dan cuenta, sí lo volvió más rápido, porque digamos, entre comillas, empieza a estabilizarse como en 8 segundos, 7 segundos, pero por la misma situación de que el integral está haciendo que oscile, esa oscilación está causando que haya problemas con el controlador P. Pues, ya les había dicho cómo funciona, que se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Entonces, trabajar los dos juntos es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos esas constantes. Y por eso es que existen un montón de métodos para poder sintonizar estas mismas variables. Chinga. Perdón, me mandó un mensaje el gran Arturo. Bueno, les digo, por eso hay un montón de métodos para poder sincronizar las constantes de los controladores. Porque si no las tenemos, digamos, bien puestas, nos descontrolan todo el sistema. Entonces, ventajas y desventajas de este control PI. Ventajas: elimina el error en estado estacionario cuando una planta no integra por sí sola. Mantiene la salida aún con un error. Un error instantáneo cero, perdón. Y es de los controladores más típicos, por así decirlo. Ya después, si seguimos con esta parte de control, les explicaré por qué. Por ejemplo, un motor de DC, en su función de transferencia por naturaleza, tiene un derivador ya directamente ahí. Entonces, no se suele utilizar un control PID, sino se suele utilizar un control PI nada más, porque pues la parte derivativa ya es parte de su naturaleza, del motor DC. Ya lo veremos a profundidad más adelante, pero esto es, bueno, digamos, como una de las ventajas del por qué se suele solo utilizar el control PI, porque muchas plantas ya tienen una parte derivativa en su propia naturaleza. Y bueno, ya lo veremos después. Y desventajas: pues tiene mayor tendencia a oscilar si es que KI es muy grande, y pues la parte integral toma tiempo, por así decirlo, o sea, porque pues tiene que ir sumando, sumando y sumando, porque pues los cambios rápidos pueden volver el sistema mucho más oscilatorio. El riesgo del wind up, que ya les había comentado, que es que se satura el sistema por culpa de la sumatoria del integrador, entonces pues puede llegar a quemarnos el sistema. Y el esfuerzo de control puede crecer sin límites mientras el error persista. Puede que aunque sea un error del 0.2%, pero va a sumar y va a sumar y va a sumar. Y de aquí hasta el infinito le va a exigir más y más al controlador. Eso le va a exigir más al actuador y el actuador se nos va a quemar. Entonces es muy, digamos, es muy poderoso este controlador, pero así como es poderoso, es peligroso. Entonces hay que tener cuidado al momento de usarlo. ¿Alguna duda con este controlador PI? Entonces, ya para terminar de irnos a desayunar,
vamos con... mándamelo. ¿A qué te refieres con componentes estáticos? No, no lo comprendo. Ay, a ver, espera, no, porque no alcanzo a entender bien tu pregunta. O sea, ¿te refieres a que solamente vamos a tener las señales dentro del propio circuito? O sea, como si no hubiera un ruido externo. Ajá. O sea, digamos, si tuviéramos cualquier otro tipo de señal, por ejemplo, puede verse como ruido o algún error dentro del propio sistema, pues sí, vamos a tener que controlarlo de diferente manera. Aunque se supone que directamente el propio controlador, este, debería poder compensar todos esos errores. Porque al final, como estamos trabajando con puro error, ese error o se suma o se resta o se multiplica, lo que sea, y nuestro controlador trabaja con ello para poder tener el valor que nosotros deseamos. No sé si me respondo a tu pregunta. Ah, sí, esa compensación siempre va a ser dinámica. Porque digo, pues, los sistemas, no existe realmente un sistema estático en la vida real. Todos los sistemas son dinámicos por cualquier razón, desde una razón como el ruido externo, como hasta la propia degradación del sistema, no sé, oxidación, que se rompa alguna partecita en algún punto, siempre nuestro sistema va a estar cambiando. Entonces, como va a estar cambiando, nuestro controlador debe ser capaz este, de compensar ese cambio. Por eso siempre va a ser dinámico, siempre va a estar cambiando. No sé si me explico o si te respondí. Va, va. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, no hay pedo. Aquí estoy, echándolo. Ya, y si no me sale la respuesta, le pregunto a ChatGPT en chinga, no hay pedo. Vamos, bueno, si no hay duda, pregunta, vamos a continuar ya con el último controlador. Es, bueno, el famoso PID, que nosotros como mecatrónicos estoy seguro de que lo han escuchado muchísimo. Vamos a ver por qué es tan utilizado y cuál es la magia de este controlador. Primero, su ley de control. Pues, como podrán imaginarse, es la suma del control proporcional más la del integral más la del derivativo. Y pues la forma equivalente es la que tienen ahí, que más o menos es más una forma más sencilla, por así decirlo, de verlo. Pero no lo vamos a estar utilizando tanto porque no se suele utilizar para análisis, sino más bien para implementación. Porque todos nuestros sistemas, perdón, no funcionan en frecuencia, funcionan en tiempo. Entonces no podemos meterles la transformada de Laplace. O bueno, sí podemos, pero no va a funcionar. Entonces, por eso es importante que por lo menos tengan, por si fue la palabra, por lo menos vista, pues, o topen, pues, la ecuación en tiempo, porque es la que vamos a estar utilizando. Pero para análisis, afortunadamente, podemos hacer el análisis en frecuencia. Y si se dan cuenta, es mucho más sencilla. Es una división, una multiplicación, bueno, dos multiplicaciones realmente, sumas y se acabó. O sea, no tenemos que meternos a los problemas de derivadas, integrales, con respecto a qué, en tiempos, nada. Es lo bonito y lo bueno de trabajar en frecuencia y por eso es tan importante que sepan transformada de Laplace y antitransformada de Laplace para poder hacer el análisis y del análisis poder regresar al dominio del tiempo, que es el que nosotros pues, siempre trabajamos y no nos podemos deshacer de. ¿Cómo se ve esto, digamos, en la vida real? Pues igualmente es básicamente
una sumatoria. Bueno, suma la acción de control de cada uno de los tres controles, que pues en Simulink o en MATLAB se ve de esta forma. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo armamos esto? ¿Qué es esto? Puro amplificador operacional y no mamadas. O sea, el, para sumar la señal de control, un amplificador operacional sumador. Para hacer la resta para generar la señal del error, un amplificador restador. Para generar la derivada de la integral, un amplificador integral, bueno, integrador, y un amplificador diferencial. Y para las ganancias tanto del controlador proporcional como del integral y del derivativo, amplificadores operacionales no inversores. Podemos usar inversores también si quieren, pero como que no. Y igualmente esta parte de las ganancias de KI y KD se lo podrían llegar a saltar, porque creo que hay, no me acuerdo bien de las ecuaciones de cada uno, pero si mal no me equivoco, todos tienen como esa pequeña constante que nos puede ayudar a aumentar o disminuir el valor. Entonces se la pueden llegar a saltar, pero también depende de la experiencia que tengan ustedes alambrando o haciendo los cálculos. Entonces yo preferiría mejor ponerlos aparte para ajustar esa ganancia por separado y ya dejar al integrador y al derivador así como si trabajando normalitos. Bueno, les digo, a la salida, un sumador y de ese sumador a la planta. Que la planta, bueno, realmente ahí entre medias debería estar la etapa de potencia, que por eso escribimos etapas de potencias al inicio. Y ya de la etapa de potencia a la planta. Que la planta nuevamente puede ser cualquier cosa. Un ventilador, un motor, no sé, ¿cómo se llama esa mamada para calentar? Bueno, para calentar cosas, lo que ustedes quieran. Es lo bonito del control, que pueden controlar si saben cómo, pueden controlar lo que ustedes quieran y hacer, bueno, hacer que el sistema se comporte como ustedes quieran. Entonces, ya, ¿cómo se ve esto? Por lo menos en la práctica, bueno, aquí en la simulación, pues así de bonito, ¿no? Una gráfica sin sobresaltos, sobrepasos, llegando al valor que debería llegar. Aquí si se dan cuenta sí tiene oscilaciones. Aquí llega a alcanzar un poquito por arriba, pero después se estabiliza. Actúa medianamente rápido, volvemos a eso de los 6 segundos, pero podemos aumentar fácilmente la constante Kp, que es la que normalmente nos da la rapidez del sistema, y se acabó. Que obviamente si aumentamos la Kp, vamos a tener que ajustar la Ki y la Kd para que llegue al valor y para que nos quite las oscilaciones. Entonces, haciendo una pequeña como recopilación, el controlador Kp nunca llega al offset por sí solo, pero nos aumenta la rapidez del sistema y básicamente es como si fuera una multiplicación, nada más. Multiplica al error por una constante y se acabó. Es el valor presente que hay. El controlador integral es una suma de los errores con el valor presente y el valor anterior. Y el control derivativo es el valor presente del error sumado, bueno, en conjunto con el valor anterior para, entre comillas, poder predecir cómo se va a controlar cómo se va a comportar el error después. Perdón. El controlador P, digamos, nos puede llegar a alborotar el sistema eh, porque nos aumenta muchísimo el error, pero si sabemos compensarlo, no nos afecta tanto. El integral, lo malo, nos puede ayudar a llegar al valor deseado, pero lo malo es que puede hacer que el sistema oscile y nos alenta el sistema. Y el control derivativo nos puede llegar a ayudar a disminuir las oscilaciones. Entonces, dependiendo de lo que necesiten y ya sabiendo más o menos cómo funciona cada uno de los controladores, pueden aplicarlo como ustedes quieran o al sistema que quieran. Pero ahora sí, muy bonito y todo el control PID, pero vamos a ver la señal de control. Y hijo de su chingada madre, como que es una señal demasiado exagerada.
Es decir, sí, el sistema se comporta en teoría o en simulación muy bonito, nos genera, digamos, la salida justamente que queremos, pero nuestro controlador tiene que generar, digamos, si estamos trabajando en volts, queremos que llegue a un volt para generar esta señal. Necesitamos un pico de que son unos 14 por 10 a la 13, que son como 14 millones, está mucho más, ¿no? 14 trillones, billones, no sé, de volts para que en este sistema funcione como nosotros queremos. Y pues básicamente cualquier cosa que conectemos ahí ya se quemó. Es- ¿Cómo le hacemos para manejar ese tipo de señales? Pues bueno, eso ya lo veremos en la siguiente clase, porque ya es bien tarde. Es- ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Vamos, esta clase se supondría que nada más es como un repaso para ustedes. Es un repaso de controladores. Para la siguiente clase empezar a ver cómo sintonizar los propios controladores para que tengamos una salida como queremos, sin una señal de control súper desbordante. Y ya que tengamos listos esos conceptos, ahora sí con ustedes meternos a control digital. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, queja, sugerencia? ¿Todo bien? ¿Seguros que sí? Entonces ya si les pido hacer un control PID, ¿lo pueden hacer con amplificadores? Sí, es que, ay, hubiera sido hermoso que lo hiciéramos en presencial, la neta. No sé, por lo menos a mí que yo soy el tipo de los fetiches raros que les gustan los amplificadores operacionales. Es una práctica muy divertida, muy buena. Pero lo malo es que podríamos hacerlo en casa, porque aunque se vea tal vez medio complicado, realmente no es tanto. Sino el problema es que necesitamos equipos como por ejemplo una fuente más grande o por lo menos que sea simétrica, porque pues, necesitamos que tenga tanto valores positivos y negativos. Y el osciloscopio para saber cómo se ven las señales y se está generando como debería. Entonces, esa que qué pinche lástima. Pero, pues ya que, o sea, ¿qué más podemos hacer? Espero que en un futuro, cuando regresemos a la facultad, que ya no estemos, bueno, ya no estén en esta clase, les dé cierta curiosidad o cierto gusto y se animen a hacerlo entre ustedes. Y si no, pues de todas formas van a tener que hacerlo en un futuro. Porque les guste o no, del control nunca se van a deshacer. Bueno, nos da, es una herramienta muy poderosa, digámoslo así. Y ahorita que estamos viendo nomás en función de transferencia. Ya después cuando vean otra forma de representar los sistemas, otros tipos de control, van a tener una posibilidad, digo, infinita, básicamente. De hecho, ahorita viéndolo con función de transferencia, ¿cuál quieren que sea una desventaja de este tipo de controladores? O no sé si ya se lo han dicho en sus clases de control. Porque esos controladores. No. mm, sí, bueno, aún hay más todavía. Pero sí, primero, y una función de transferencia para un mismo sistema en primera no es único. O sea, un sistema puede tener diferentes funciones de transferencia dependiendo de qué es lo que tenemos como entrada, qué es lo que tenemos como salida, qué variables decidimos despreciar o no, y un montón de cosas. Entonces, una función de transferencia no es única, primero. Segundo, la función de transferencia de un sistema puede ser igualita al de otro sistema que es completamente diferente. Es decir, nos dice cómo se comporta el sistema, pero no nos dice qué sistema es.
Puede ser un sistema eléctrico, un electromecánico, si quieren. Mándenmelo. Sí, exacto. Porque igual en función de transferencia, estamos trabajando sencillamente con una entrada y una salida. También se puede trabajar multientrada y multisalida, o sea, lo que son los sistemas MIMO, pero se vuelve más complicado. Para eso sí es mejor irnos a variables de estado. Pero si no pueden analizar o no saben analizar, digamos, lo más sencillo, entre comillas, que es con la función de transferencia, meternos a variables de estado es un pedo, ay, perdón, es un problema más grande. De hecho, eso ya lo ven en control avanzado, que digo, yo llevé control avanzado, entonces yo ya sé de esa parte de variables de estado, controladores para variables de estado, y es un montón de álgebra lineal y de las matrices que no, ya estoy cansado. Durante ese tiempo ya veía todo en matrices, se los juro. O sea, es mucho mejor, pero sí se vuelve mucho más complejo. Y de hecho, normalmente se suele hacer o la representación de estados o podemos obtener una representación de estados desde la función de transferencia y viceversa. O sea, realmente no es necesario que nos casemos con una sola, porque lo bueno de la función de transferencia es que realmente es mucho más sencilla con respecto a las de estados. Entonces, si el sistema es sencillo, pues para qué nos metemos en problemas. Pero otra desventaja, aquí en función de transferencia, nada más tenemos tres constantes. Y con esas tres constantes, que es la del proporcional, integral y derivativo, tenemos que hacer nuestro control. Sin embargo, en variables de estados podemos tener una cantidad de variables mucho más grandes, dependiendo del sistema. Creo que hasta 6, 9, muchos más constantes, que lo vuelve más difícil de analizar, lo vuelve más difícil de hacer el control, pero lo vuelve un control mucho más fino. Es, es todo un rollo enorme y bueno, por lo menos para mí, bastante bonito. O sea, si es les va a doler la cabeza si es que en algún momento deciden meter control avanzado. Yes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo vieron control? ¿Les dije algo nuevo o nada más les repetí cosas que les dijeron? Bueno, eso me alegra por lo menos de que espero que haya sido un poquito más claro sus temas de control, que digamos puedan verlo de una manera diferente en la que puedan aplicarlo y pues que le vayan agarrando el gusto para que después se vayan para la maestría en control. Bueno, no sé, no sé si les guste eso u otra cosa, pero espero que por lo menos no le agarren odio al control estando en mi clase. Es- Y si tienen alguna clase medio mala de control, pueda compensarla. Es- Si no hay dudas, preguntas. Exacto, porque realmente sí se ponen a pensar, y ya después de estudiarlo un poquito, sí son medianamente sencillos estos ejercicios. Pero primero, al momento de que es una materia como ya más elevada, y ven un montón de ecuaciones diferenciales o bueno, un montón de cosas, como que luego a la gente los espanta. Entonces, si es de no, voy a tener que ver todo lo que vi en mi curso de ecuaciones diferenciales y de transformada de Laplace y no sé qué. Pero os digo, al final del día, ya son cosas que ya sabemos
y que lo único que nos falta es saber aplicarlo. Y segundo, en los exámenes, pues ya sabemos, bueno, es la presión del que, y si me va mal, puedo llegar a reprobarlo. Si me va mal en este examen, no sé, y no he dejado tales cosas, este, voy a reprobar la materia. O sea, son muchas más cosas como encima, por así decirlo. O al menos eso a mí me pasó cuando yo estaba viendo estos temas. Pero ya si le empiezas a meter como que más tranquilo y empiezas a investigar cómo son las cosas, realmente no es tan complicado, o al menos yo lo veo de esta forma. Y luego he visto como en algunos otros grupos que se dedican igualmente a electrónica, cosas así, que le tienen mucho miedo al control. Hasta como que dicen, no, 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 ¿por qué inventaron el control? Nada más me revuelve la cabeza y no sé qué. Pero pues empiezan así como poco a poquito con las bases. No es tan complicado, o bueno, por lo menos yo no lo veo así, no sé ustedes. Pero es cuestión también como de irle agarrando maña y agarrarle gusto. Eso. Pues si tienen alguna duda, igualmente el control les puedo ayudar. Y si no, pues ya, ánimo. Espero que no los haya revuelto más con esta clase y que por lo menos se lleven como un poquito del gusto de esto para que podamos continuar la siguiente clase. Les digo que yo creo que vamos a ver la sintonización de estos controles y que les sirva para su clase de control. Pues, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta en general? Ya se fueron dos compañeros. Entonces, va. Entonces les digo, pues, si no tienen dudas, preguntas, quejas, sugerencias, pues nos vemos el jueves. Luego continuamos con esta parte de, bueno, mejor dicho, avanzamos a la parte de sintonización de controladores. Para quienes no lo vieron bien en su clase o no lo han visto, lo empecemos a ver. Y meternos entre el siguiente martes y el siguiente jueves con el control digital. Que cierto, hablando de las prácticas, ¿cómo habíamos quedado? Ahorita se supone que nada más está pendiente la práctica 5, que es la de acondicionamiento de señales, que iba a ser meramente simulada, y la del puente de Windsor, ¿no? La con el PT-100. De ahí en fuera, no, ya no nos quedamos en nada más, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta semana, para que terminen de entregarlo bien todo, que según yo ya les subí las asignaciones, no vamos a ver práctica. Y ya la siguiente semana, que bueno, serán las últimas 2 semanas, vamos a hacer alguna práctica extra con respecto a control, que bueno, creo que les había dicho que íbamos a hacer dos más, no me acuerdo. Yo creo que vamos a hacer unas dos prácticas más o una, dependiendo del tiempo, que se relacione al control para que vean un poquito más práctico cómo hacer todo esto. Y ya, acabaríamos el curso. Y pues en las semanas de finales les paso bueno, termino de calificar todo lo que les debo y les paso su calificación. ¿Es alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, aviso, amenaza? Va, entonces pues si no tienen dudas, igual pues ya saben que me pueden mandar mensaje. Si no les contesto, discúlpenme, se me va el pedo, neta. Y si les contesto y luego les dejo de contestar hasta como dentro de 2 días, mándenme un sticker o algo porque no es el mal plan, les juro que se me va el pedo, me cabrón. Tengo la mente ahorita en muchos lugares a la vez. Entonces, no me lo tomen personal, solo mándenme otro sticker o lo que sea y les contesto sin problema. Igualmente para cualquier otra duda de su clase de control si quieren, pues aquí ando. Para lo que ustedes, pues, para servirles a ustedes a Dios. Entonces, si no hay dudas, preguntas, pues nos vemos el jueves. Pues cuídense mucho. Adiós. Eh, Y que Nichols los acompañe.